Cordiales saludos, bienvenidos al video número 4. Antes de iniciar con la explicación, quisiera desearles a todos ustedes que se encuentren muy bien de salud, en conjunto con la familia, que cumplan con todas las medidas precautelatorias a su salud, especialmente las personas que tenemos niños, que tenemos nuestros viejitos en casa. El video que vamos a tratar hoy tiene que ver con los contenidos del libro de Carlos Pérez Guartambel que se titula Justicia Indígena. Ese libro pude enviarle al coordinador en digital, creo que se le reenvió a todos sus correos, muchos lo habrán leído, otros tal vez no, pero lo importante es de que en este video encuentren unas directrices respecto al alcance y los efectos de su contenido. Debo hacer una advertencia necesaria respecto a esta obra, porque muchas de las personas que han leído con responsabilidad y detenimiento pueden no estar de acuerdo con muchos de sus postulados. Y efectivamente, como ustedes conocen, el autor de este libro es un conspicuo dirigente del movimiento indígena. En estos momentos desempeña las funciones de prefecto de la provincia de La Suay. Es doctor en jurisprudencia y por lo tanto podemos decir entendidos en materia de orden jurídico. Además hemos visto en los medios de difusión que es defensor de los recursos naturales como el agua y está en contra de la minería, etcétera, etcétera. En todo caso, lo que quiero decir con esto es de que la obra tiene evidentemente un sesgo militante en pro de las causas del movimiento indígena. El autor no duda ni un instante en plantear esta posición en el transcurso de toda la obra, y eso de cierta manera llega a afectar la rigurosidad científica del mismo. Sin embargo, este libro se constituye una obra obligatoria para este módulo, toda vez de que se encuentra ya en su tercera edición y sirve de base y fundamento para muchos de los criterios de los movimientos indígenas que están en curso respecto a la defensa de sus aspiraciones con respecto a la justicia indígena. Debo empezar aclarando que este libro parte de una condena expresa al proceso de conquista, de colonización y al proceso de la colonia que se dio en nuestros territorios en América Latina, en América Central, es decir, en Hispanoamérica. El autor no duda en considerar que lo que hicieron los españoles en territorios americanos fue una usurpación violenta, fue un crimen de lesa humanidad contra los pueblos indígenas, llevándoles o teniendo la intención de llevarles no solamente a su exterminio físico, sino que tratando de exterminar todos los rasgos de su existencia y de sus manifestaciones culturales. No obstante, a pesar de esta catástrofe considerada para el autor, el pueblo indígena ha logrado mantener una memoria histórica, ha logrado mantener un conjunto de hábitos, de costumbres, un conjunto de formas de vida que aún no han sido violentadas por la cultura occidental y que más bien en los últimos décadas, en los últimos años han sido objeto de reconocimiento a nivel internacional y local. En este sentido, el autor no se cansa de recordarnos todo el proceso expoliatorio que sufrió aparte de los españoles. En tal sentido, este es el primer fundamento que encuentra el autor para reaccionar militantemente contra la cultura occidental en cuanto tiene que ver a la cultura jurídica y al ordenamiento jurídico de los pueblos. El segundo punto que el autor sostiene en esta obra de manera general tiene que ver con que el pueblo indígena ha logrado mantener en el tiempo y a pesar de todas estas vicisitudes una filosofía que le es originaria, que le es autóctona, le es propia y aplicable en los pueblos indígenas. La jurisdicción, el sistema judicial, el sistema jurídico que a ellos les cobija es una sola de esas manifestaciones, pero esa manifestación deviene de una cosmovisión indígena propia. Esta cosmovisión indígena difiere de manera radical para el autor del pensamiento occidental. Cabe anotar que el autor no se pone y no se sienta
a meditar respecto a los cambios que se ha producido también en la cultura occidental y que ha sido objeto de análisis por parte de ustedes de manera presencial y a través de estos vídeos, sino que lo que hace es mantener una división radical entre el pensamiento occidental liberal capitalista y el pensamiento ancestral. Un asunto que es para mí medular en la cosmovisión del pueblo indígena tiene que ver en la siguiente diferenciación. Mientras en Occidente, mientras en la cultura occidental liberal, el individuo es el centro de atención, es el centro de donde gravita y de donde circula todo acto en la humanidad, es decir, el antropocentrismo a ultranzas, donde el individuo es el principio y el fin de todas las cosas. En la cultura indígena no es así. El individuo no es tomado de forma aislada. El individuo y el bienestar individual no existe en la cosmovisión indígena en la medida que existe en la cultura occidental, sino que el individuo forma parte de un todo. Es decir, en la cultura indígena el individuo no existe de manera aislada, él, su vida y sus intereses, sino que el individuo existe en las mismas circunstancias en que su existencia tiene sentido cuando es tomado como un todo. Y cuando hablo como un todo, para el autor tiene que ver con la comunidad, es decir, no se toma en cuenta al individuo, sino a la comunidad en la que ese individuo se desarrolla. Eso en cuanto a su entorno social, pero para el autor la cosmovisión indígena no queda ahí, sino que el individuo es parte de la naturaleza, es proyección de la tierra, es proyección de las aves, es proyección del clima, es proyección del astro, es decir, que la cosmovisión indígena para el autor tiene una posición holística ante la vida, tiene una posición no monista, tiene una posición no antropocentrista, sino tiene una posición de comunidad, de comunión, de armonía, de estabilidad. Por lo tanto, los bienes jurídicos no giran en torno a proteger y a salvaguardar los intereses individuales, sino a proteger y a salvaguardar los intereses sociales comunales específicamente, es decir, los bienes supremos que considera la comunidad deben coexistir, sea la armonía, sea el equilibrio, sea la estabilidad, sea el bienestar, pero no un bienestar desde una perspectiva liberal, no un bienestar desde la perspectiva de acumulación, no un bienestar desde la perspectiva de consumismo. Cabe anotar de que también el autor, en su extenso libro de más de 500 páginas, hace mención a cuál es el sistema económico que se practica en las comunidades indígenas y que es de autosustento, que es de supervivencia. En este sentido, para el autor, lo que se trata aquí es de salvaguardar un bien supremo que es la estabilidad y el equilibrio de la comunidad. Con ese antecedente yo quisiera tomar en consideración algunos aspectos propios del sistema jurídico indígena o de la justicia indígena. Primero, en videos anteriores yo les señalaba que existen derechos subjetivos, derechos que les corresponden a las personas por su propia condición de ser seres humanos. Algunos aceptan esta tesis, otros no los aceptan, otros piensan que los derechos simplemente son dados por el Estado y reconocidos por él. Independientemente de la teoría que nosotros quisiéramos aceptar, en la justicia indígena no sucede esto. Por lo tanto, al ser la actividad del ser humano en Occidente de máximo espectro, es decir, las relaciones sociales son extremadamente diversas, la pregunta que quisiera yo resolver respecto a esta obra es: ¿cuáles son los hechos que están regulados por la justicia indígena? ¿O qué hechos son los que regula la justicia indígena? Dije en videos anteriores, me referí a campo civil, campo penal, campo administrativo, campo político, campo de familia, campo, etcétera, campos como por ejemplo la administración, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en la justicia indígena? Para el autor, la justicia indígena no se limita en ningún aspecto en cuanto a la regulación de los hechos realizados por las comunidades y pueblos indígenas. Para él, y utilizando sus propias palabras,
puede ser conocimiento de la justicia indígena desde un chisme, como él menciona, hasta un atentado contra la vida. Es decir, que no existe nada fuera de la justicia indígena. No existe para el autor ningún hecho que no pueda ser sometido a conocimiento y resolución de la justicia indígena. Como ustedes podrán ver, la aspiración de la justicia es a regular todos los actos de la vida de las personas en comunidad. A este respecto tengo que manifestar una limitación que para el autor es reprochable. Al final del libro y al inicio del libro se citan casos respecto a los cuales se ha actuado la justicia indígena y la controversia que ellos han generado. Uno de ellos es el caso de la Cocha. En el caso de la Cocha, brevemente, se suscita un atentado contra la vida. La comunidad resuelve aplicar justicia indígena en el presente caso y evidentemente la justicia indígena que llega a aplicar difiere de manera total y completa respecto a cómo se hubiese aplicado en la justicia ordinaria vigente en nuestro país. Es decir, no hay pena de prisión, no se siguen los procedimientos establecidos por la Fiscalía y el Ministerio Público, entre otras cosas. Pero el punto que quiero hacer notar a ustedes es que la decisión de la justicia indígena fue sometida a revisión de la Corte Constitucional y la Corte Constitucional se pronunció, exceptuando la decisión de un juez, en el sentido de que la justicia indígena no es aplicable a los delitos en contra de la vida. En esta corte existió un voto salvado de un juez que señaló que una vez que se ha aplicado la justicia indígena en contra del autor del delito contra la vida o atentado contra la vida, ya no debe ser conocido ni juzgado nuevamente por la justicia ordinaria, porque se está rompiendo el principio en materia penal de ser juzgado dos veces por un mismo asunto, y lo cual es prohibido. Dije en mis primeras palabras que para el autor esto es un golpe mortal para la justicia indígena, porque para el autor, insisto, ya no se debe volver a juzgar a dicho individuo en la justicia ordinaria. Es decir, que los correctivos aplicados en la justicia indígena eran más que suficientes como sanción, entre comillas, porque para el autor no hay sanción en el derecho indígena, sino correctivos, es decir, que los actos que decidió la comunidad indígena eran más que suficientes como para poder haber resuelto un problema de atentado contra la vida. Entonces, en conclusión, nos encontramos que en el actual ordenamiento jurídico del Ecuador, por lo menos tenemos un limitante a la justicia indígena, y ese limitante es tratar sobre los delitos o sobre los actos que atentan contra la vida. Pero para el autor esto es un retroceso y es un desconocimiento de que la justicia indígena pueda conocer y resolver desde actos mínimos, actos de mínima trascendencia, hasta actos de máxima trascendencia, como lo es la terminación de una vida de manera intencional. En este sentido, vemos que la materia que puede ocuparse la justicia indígena es total, es abierta a su juicio. Ahora bien, ese es un asunto. El otro asunto que nosotros procuramos entender es ¿en dónde se encuentran tipificados estos actos? ¿En dónde se encuentran escritos estos actos? ¿En dónde se encuentran regulados estos actos que juzga la justicia indígena? Y para el autor es clarísima la diferencia respecto al derecho escrito positivo. El autor considera que el derecho indígena no es un derecho escrito, su fuente no es la ley, y que su fuente son las costumbres milenarias que vienen aplicándose en los pueblos indígenas. Es decir, el derecho indígena es un derecho consuetudinario y que se transmiten a través del tiempo, que se transmiten a través de las etapas de la historia entre los líderes, los ancianos y las personas que ejercen autoridad en las comunidades indígenas. Por lo tanto, el derecho es un derecho consuetudinario.
En este sentido podemos ver de que no le preocupa al autor en lo más mínimo de que los derechos de los indígenas se encuentren regulados a través de códigos, a través de leyes, a través de estatutos, porque esa no es la naturaleza del derecho indígena. El tercer punto, tenemos para hacer un recorderis, un review. El primer punto, que es que la justicia indígena puede conocer y resolver todos los actos de las personas en comunidad, desde un chisme hasta un atentado contra la vida. Segundo, que el derecho indígena o la justicia indígena no consta en códigos, en leyes, no es escrito y es consuetudinario. Ahora hablemos como un tercer punto de quiénes son las autoridades indígenas que se encuentran legitimadas para resolver estos problemas. El autor nos señala de que existen niveles en las comunidades y pueblos indígenas respecto a los organismos legitimados para eso. El primer organismo es la familia, por ejemplo, cuando tenemos asuntos que consideramos entre comillas de menor trascendencia, como problemas de carácter familiar o conyugal. El segundo punto tenemos a las directivas, a los líderes de las comunidades, pero el máximo organismo que existe en la comunidad es evidentemente la Asamblea General, es la sesión de todos los comuneros. Los comuneros se reúnen para casos que consideramos casos graves, casos complejos y se resuelven de manera democrática. Por lo tanto, podemos hacer aquí una diferencia. Mientras que en la justicia occidental, el profesional del derecho, es decir, un letrado, un profesional capacitado, es ubicado, designado por el Estado a través de un concurso de méritos y oposición y tiene que ser un hombre o una mujer que conozca sobre materias de leyes. En el caso de las comunidades, los pueblos indígenas, los legitimados son la comunidad, el cabildo, la directiva, la familia. Ahora bien, tenemos entonces las autoridades que van a juzgar. En el transcurso de la obra, el autor ve todas las cosas favorables que se suscitan aquí, todas las cosas importantes que se suscitan aquí, como por ejemplo la publicidad que se da, no son procesos privados, no son procesos clandestinos, no son procesos en oscuridad. El autor considera de que este es un elemento que evita la corrupción, que evita que promueve la celeridad en los procesos judiciales. Y ahora bien, ¿qué pasa con las sanciones? En la justicia indígena, para el autor, el afán no es afectar la libertad del individuo. Primero, la vida. Evidentemente, tampoco nuestra Constitución establece penas capitales. Pero en la justicia indígena también la vida es un bien que no se puede vulnerar. Pero para el autor la libertad es otro bien fundamental y por lo tanto en la justicia indígena no se aspira a privar de la libertad a la persona que ha cometido un acto que esté prohibido en la justicia indígena en contra de la comunidad. Lo que para el autor considera existe en la comunidad no son sanciones, sino son medidas correctivas. Es decir, que lo que quiere es restaurar la estabilidad de la comunidad. Lo que se pretende no es reducirle a una cárcel y a un aislamiento, sino lo que se pretende es realizar un acto de sanación en contra del infractor y reinsertarle a la actividad normal de la comunidad, porque el bien supremo, como habíamos señalado, es la estabilidad, el equilibrio, el buen vivir, el suma causa de la comunidad y no visto desde la forma individualista de sancionar a una persona en particular. Por lo tanto, en las medidas correctivas el autor sale a defensas a ultranza respecto a todo lo que los medios de comunicación en su momento difundieron de prácticas de justicia indígena y él las revierte a su modo de ver, entendiendo de que este más bien ha sido un proceso de difamación, de alteración y tergiversación de los medios de comunicación para desvalorizar, para retrasar para los avances que tiene la justicia indígena. Y me voy a referir a tres básicamente de ellos. Primero, el autor observa de que en las comunidades o pueblos indígenas a veces a las personas se les maña.
Para él, la cultura occidental ha difamado señalando de que se les baña con agua helada, él considera que no es agua helada, de que es agua natural, en fin, cosas que a veces nos parecen un tanto contradictorias e inclusive ilógicas. Lo que el autor refiere a estos procesos de sanación es de que el agua juega un rol fundamental en la cosmovisión indígena y que en consecuencia, al no buscarse una pena sino buscarse una sanación, lo que se hace es utilizar aquellos elementos que las culturas indígenas y ancestrales consideran como fuente de vida. Entiéndase que para las comunidades indígenas el agua, la tierra, el sol, el aire, el fuego son elementos básicos y que por lo tanto tienen un significado en la actividad de las comunidades indígenas. Respecto a los latigazos, señalan que los latigazos, es más, hace un detalle respecto al material que se usa, lo que tienen también como propósito no es causar sufrimiento, no es denigrar, no es torturar, no constituye ningún tipo de lesión contra la integridad física y la integridad moral de las personas acusadas de alguna infracción indígena. Y de igual manera sucede con respecto a la ortiga. Es más, a la ortiga nos hace notar el autor de que es una planta que más bien tiene efectos de carácter medicinal en las personas, porque, insisto, y no quiero que se tome como una afirmación cansona, para las comunidades y pueblos indígenas lo que se procura al infractor es sanarle y no castigarle. Evidentemente que esto va a tener puntos de vista muy polémicos, ustedes pueden adoptar sus propios puntos de vista, no existe ningún inconveniente al respecto, pero lo que sí debemos es entender cuál es el punto de vista del autor. Ahora bien, ¿cuáles en definitiva las sanciones más graves que pueden operar en la justicia indígena? La justicia indígena, al ser el valor fundamental que es el equilibrio de la comunidad y el suma causa de la comunidad, la pena evidentemente o la consecuencia más grave que le puede ocurrir a una persona a la que se le aplica la justicia indígena es la expulsión de la comunidad. La expulsión de la comunidad constituye entonces en la consecuencia más extrema y más grave que puede aplicar una comunidad indígena a uno de sus miembros que haya cometido algún acto para ellos una infracción. Y ustedes podrán notar de que eso nada tiene que ver con la justicia ordinaria. Respecto a los procedimientos de juzgamiento para el autor más bien son procedimientos, como dije en líneas anteriores, procedimientos que cumplen con la celeridad, la publicidad, la legítima defensa, entre otros principios para nosotros los occidentales entendidos como garantías del debido proceso. Estos procedimientos van desde la denuncia, es decir, la denuncia que se hace a los líderes de las comunidades indígenas, a los directivos de las comunidades indígenas, respecto a un hecho que se considera debe ser conocido y juzgado por la justicia indígena. Esta denuncia evidentemente antecede a un proceso que no se llama indagación, que no se llama investigación, sino que se denomina por parte del autor como un conjunto de averiguaciones que se hacen de oficio o que se hacen a través de testigos. Estas averiguaciones tienen como propósito llegar a establecer la responsabilidad de las personas que se encuentran imputadas. Perdón por ocupar términos occidentales, es la cuestión de que el derecho penal incide mucho en nuestras mentes, en nuestras culturas. No se hablará, entiendo yo, en la justicia indígena de imputados, sino probablemente de acusados o personas a las quienes se les atribuye el cometimiento de un acto que atenta contra la estabilidad de la comunidad. Una vez que se realizan estas averiguaciones, pues la sesión de la asamblea, si es la asamblea general, el organismo legitimado para poder decidir, no la familia y no la directiva, la asamblea es la quien va a tomar las decisiones respecto a cuáles son las sanciones y las medidas correctivas que se aplicarán en cada caso. De esta decisión para el autor no debe existir ningún órgano que pueda revisarlas, que pueda conocerlas a nivel de ningún recurso, sea de revisión, sea de apelación o sea de consulta, exceptuando el caso de la Corte Constitucional, que sí es un organismo que puede revisar los fallos de la justicia indígena.
Como podrán apreciar, queridos amigos, es en definitiva la obra del doctor Carlos Pérez un manifiesto que lo que trata de hacer o lo alcanza a hacer, si se quiere, es lograr darle sistematicidad, darle materialidad, darle lógica, darle sentido y justificar la aplicación de este mecanismo reconocido en nuestra Constitución. Debo decir de que personalmente tengo muchos reparos respecto al contenido de esta obra, porque definitivamente los procesos pueden encontrarse en el mundo de la vida, en el mundo de lo real, con ciertas circunstancias que no serían admisibles para nosotros. Puede ser, por ejemplo, con aquellos actos que consideremos atroces y no creamos que una expulsión de la comunidad como la máxima sanción sea una sanción que tenga proporcionalidad a los actos. En todo caso, debo decir de que los sistemas jurídicos en ningún momento, ni en Occidente siquiera, se han mantenido estáticos. Estos tienen que obedecer a una racionalidad, no una racionalidad instrumental, sino una racionalidad que nos lleve a vivir un modo de vida en común que nos dé bienestar a todos, individual y colectivamente, o si se quiere, colectiva e individualmente. Lo demás queda a criterio de ustedes. Ustedes tienen un cuestionario para resolver. Este cuestionario irá reafirmando ciertos conocimientos que lastimosamente por la emergencia sanitaria no pudimos compartirlos de manera personal. Agradezco mucho la atención y les deseo los éxitos que ustedes se han planteado en su vida y en su carrera.